Oliver, arranque usted, hermano. Sí, señor. Buena, mi gente. Gracias por el espacio. Nuestro hermano Marino del Jesús, 15 par de 8. Nuestro hermano Santana Radio Postcat. Y nuestro hermano el compadre Informa. Bueno, aquí prácticamente nosotros vivimos en una sociedad donde prácticamente somos gobernados y somos regidos. Entonces hay un tema que me llamó la atención en la Biblia. Somos regidos por gobernadores. Entonces esos gobernadores va a depender de lo que ellos dejen entrar en su corazón, cómo es que van a gobernar a la nación, cómo es que van a ejecutar su actividad de gobierno. Entonces, hay una palabra que me llama la atención en la Biblia y la cual hace referencia en Efesios 6, 10 al 12, y nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, el comportamiento de las personas siempre tiene un desenlace y es de un término espiritual. Por ejemplo, un niño cuando hace una rabieta o una persona cuando comete un acto, podemos decir un acto bochornoso, siempre está motivado por una fuerza que primero empieza en su mente, luego esa fuerza toma su voluntad, entonces esa persona ejecuta el acto. Entonces, esa fuerza prácticamente viene motivada por fuerzas espirituales que están en las regiones celestes, según dice el versículo bíblico de Efesios 6:12. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, cuando dice en las regiones celestes, está hablando en un término espiritual, el cual escapa a lo que es nuestro mundo terrenal, nuestro espacio físico. O sea, está hablando de un ente espiritual que es incorpóreo, que no hace su función principal dentro del plano físico. Entonces, el tema que venimos trayendo en esta hora es gobernadores de este siglo. Cuando hablamos de gobernadores de este siglo, hablamos de entidades que rigen en los que están en eminencia, en las personas que están en eminencia, llámese gobernadores, llámese los presidentes, llámese los reyes de las naciones, llámese todo tipo de personas que estén en eminencia o que cumpla una función de autoridad en un pueblo. Entonces, ¿dónde es que estos gobernadores ejercen su función? Bueno, sabemos que estas entidades espirituales tienen la característica y es que la función de ellos es hacerle daño al Creador, Entendemos que nosotros, que son entidades espirituales, porque obviamente Dios es espíritu. Entonces todo viene de Dios. Ahora, esos son seres que se rebelaron en contra de la voluntad de Dios y ellos buscan lastimar la voluntad de Dios y lastimar el corazón de Dios, haciéndole daño a su creación, el cual es el ser humano. Entonces, este pasaje nos revela una lucha que va más allá de lo físico o lo que nuestros ojos pueden ver. La verdadera batalla no es contra personas. La verdadera batalla es contra esas entidades que buscan arruinar
el buen ecosistema, el buen ecosistema que nuestro Creador nos ha dado. Entonces estas entidades infringen en los gobiernos y lo que hacen es que a través de las leyes del sistema, de los sistemas judiciales que tienen los gobiernos, a través de los sistemas legislativos, llámese poder legislativo, hacen injerencia para así subyugar a las masas, para así subyugar a la población y llevar a la población a la infelicidad, llevar a la población al descontento, etcétera, etcétera. Una pregunta, mi querido Oliver. Un saludo para la gente de Socializando y Punto TV. Como siempre, señores, un placer estar aquí con ustedes, Oliver, el compadre Informa y Marino del Jesús 15 par de 8. Señores, yo tengo una pregunta para ti, Oliver. Sí. Yo que soy una persona creyente, que yo de verdad amo a Dios, sé que Dios es el responsable de todo lo que se mueve en este mundo, de todo lo que tú quieras lograr en este mundo, siempre poniendo a Dios adelante. Todo lo que respire, como dice la palabra, alaba al Señor Jehová, ¿verdad que sí? Así bueno, es. mi pregunta, mi incomodidad, quizás yo sí lo sé, pero yo sé que hay personas que le hace falta ese conocimiento y no lo sabe. Cuando se refiere a la Biblia del anticristo, ¿verdad? También se habla de que habrá un solo presidente en el mundo. Se hablaba antes, ya se ha dejado de hablar de eso. Parece que a la gente se le ha ido el miedo a lo que es la palabra de Dios y también a ese libro de Apocalipsis donde habla del fin del mundo. Pero creo que también habla, así como en forma de sinónimo, sobre un presidente que va a gobernar el mundo completo. Y que ese será el anticristo. Entonces, ya que tú estás hablando a nivel de gobierno, a nivel de presidente, líderes que alguna vez se podría decir que, qué sé yo, no sé, en un término coloquial, ¿es que se dice? En un término tirado, vamos a decirlo así, puede ser esa entidad que está detrás de esa persona porque representa un líder importante tanto en un país como del mundo. Entonces, tú me estás hablando sobre en ese mismo contexto. Bueno, o sea, hay líderes en este mundo que podrían ser usados no solamente a nivel terrenal, sino que también hay una parte espiritual que la gente está obviando. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es la parte espiritual entonces de los presidentes? Hay una parte, bueno. ¿Un significado tienen? Lo que pasa es que prácticamente los gobernantes rigen las naciones, pero obviamente hay estratos espirituales que están por encima de lo terrenal. Entonces, esos seres son más fuertes en conocimientos, son más fuertes en fuerza, en voluntad muchas veces que el ser humano. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que estar vestidos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú dices que prácticamente si esas mismas entidades son los mismos espíritus que pueden hacer referencia al tema del anticristo. Y yo te digo que sí, claro que sí, porque obviamente el espíritu del anticristo es todo lo que se oponga a Dios y a Cristo. Entonces, como predicar el evangelio en las escuelas. Inmediatamente una persona se revela en contra de las buenas acciones, del bien hacer, según la palabra de Dios. Entonces ya es un anticristo. Entonces en esa persona está operando un espíritu del anticristo. Recuérdate que la palabra espíritu no necesariamente tiene que ser un cuerpo incorpóreo que ande por ahí. Un espíritu puede ser un concepto de ideas. ¿Tú entiendes? Puede ser un argumento. ¿Tú entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una ideología, por ejemplo, la ideología de género, eso es un espíritu anticristiano que va en contra de los valores cristianos. Entonces, ya ahí tú puedes ver, tú me entiendes, cómo se manifiesta y cómo tú identificas lo que es un espíritu anticristo o, en este caso, un gobernador.
que puede gobernar el pensamiento y la voluntad de una persona o de un determinado grupo colectivo. Oliver, la historia reseña, la historia bíblica fundamentalmente, uno de los presidentes más cruel, Nero el Grande. Háblame de Nero, ¿verdad? Nero fue una especie de, en tiempo, yo quiero comparar a Nicolás Maduro con Nero. ¿Qué te parece a ti? Dámele idea. Bueno, ¿Qué fue, bueno, compadre? vamos a hacerle un aplauso a eso. Mira, Compadre, ¿qué fue? ¿Qué fue? compadre, Dale compadre, usted se pasó ahí, compadre. Le dio por los 411. Bueno, Escúchame, me encontraba raro que el compadre no venía con lo suyo. Usted estaba viendo muy tranquilo y ahí estaba Se cansado. va a almacenar. Se desacató el tipo. Compáramelo oye, con por ahí. compadre, pero le dio duro, compadre. Se cuadró feo, pero le dio duro. Entonces, bueno, en referencia a Nimrod el Grande, era el rey de la tierra de Sinar. Era rey de la tierra de Sinar, en Mesopotamia, actual Irak. Entonces luego Nimrod era, dice la palabra, que era fiero cazador delante de Jehová. Pero cuando el término dice que él era un fiero cazador delante de Jehová, lo que quiere decir es, cuando uno va al original, lo que quiere decir es que esta persona estaba en contra de Dios. O sea, el primer anticristo o antidios, porque en ese tiempo no existía el término Cristo. El primer anticristo que pudiéramos ver o que pudiéramos identificar aquí es Nimrod el Grande o el Poderoso. Entonces, Nimrod el Poderoso era cazador y era una persona que tenía un poder. Tenía un poder, puede ser militar, un poder de influencia por encima de los hombres de aquella época. O sea que Nimrod era una persona que estaba adelantada al tiempo. O sea, cuando usted venía a pensar algo, ya Nimrod hace rato que hubiera terminado. Pero era porque a Nimrod lo tenían poseído entidades espirituales que le daban conocimiento de casa, le daban conocimiento para que haga ciudades y para que construya grandes monumentos. Por ejemplo, Nimrod fue el que empezó a construir la Torre de Babel. Entonces, la Torre de Babel era diseñada con el propósito de que como ya había un diluvio de agua, ya entonces ellos querían construir esa torre, de que llegara hasta el cielo, para que cuando volviera a pasar eso, entonces ellos refugiarse en esa torre, entonces salvaguardarse de los juicios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estos juicios? Porque la tierra se arrabalizó totalmente. Entonces Dios dijo en su corazón Dios dijo que le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque todo designio del pensamiento del hombre era de continuo al mar. Entonces, como una acción trae una reacción, entonces lo que Dios hizo fue que envió un juicio de las aguas del gran diluvio, que ya todos conocen la historia de Noé, que prácticamente después de las aguas, entonces viene, y se empiezan, los hombres empiezan de nuevo a reproducirse. Entonces aparece este personaje, Nimrod el Grande, el cual era asesino, el cual hacía sacrificio de niños, el cual prácticamente lo consideraban como un dios, promovió la idolatría y diferentes tipos de barbarie que el ser humano pueda imaginarse. Fue el primer sistema de globalización mundial. La primera globalización mundial la trajo Nimrod el Grande. Entonces, era un tirano, no tenía miedo a los hombres, ni tenía temor de Dios. Entonces, yo creo que, compadre, yo creo que le cabe un poquito de colita a nuestro congénere, traidor de Nicolás Maduro. A nuestro Maduro, Oliver, dame un segundo, Oliver. Mira, me voy a quedar aquí detrás de cámara para hacerte una pregunta. Tú que estudias mucho la Biblia, eres un gran personaje cristiano. Yo leo la Biblia, pero tú la estudias, que es mucha diferencia.
A veces. Nosotros los humanos, todos los humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios, según la Biblia y según yo también, que soy no temeroso, pero respetuoso de Dios, sé que Dios es un ser maravilloso. Y si Dios creó el hombre a imagen y semejanza de él, y Dios es un ser de bondad, no de maldad, ¿por qué es que el hombre se ha desviado tanto y tiene tanta maldad en su mente, en su corazón, en su cabeza? Mira a ver si tú puedes explicarme un poquito de eso, porque yo veo la humanidad podrida. ¿Por qué el hombre tiene tanta maldad en su cabeza? Bueno, yo digo que prácticamente si tú compras un electrodoméstico que viene con su manual, tú lo conectas, por ejemplo, una lavadora que lleva 4 tornillos atrás, que son los tornillos de seguridad para el transporte de la lavadora. Entonces tú tienes que quitárselo esos tornillos para entonces hacer uso del electrodoméstico. Si tú no le quitas esos tornillos, se daña la lavadora al momento de prenderla. Entonces el ser humano, Dios lo hizo. ¿Y no le quitó los tornillos? No, no que no le quitó los tornillos. El ser humano, Dios le dio leyes para que pueda bien usarse, hacer buen uso de él mismo, que podemos simbolizarlo como, en este caso, como la lavadora. Entonces el ser humano no ha cumplido la ley de Dios. Pecó desde el principio. Entonces por eso es que el designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo el mal. Voy a reportar lo que dice mi compadre, el compañero productor. Y es lo siguiente. Los últimos meses, 15 par de 8 y audiencia, la sociedad dominicana, entiéndase la gente vinculada a la iglesia, de diferentes denominaciones, han estado vinculadas a diferentes temas relacionados con aspectos que no van de la mano con un verdadero cristiano. ¿Qué le sucede a un pastor, como el caso de Higüey, recientemente que lo trabajamos en el canal? Este ciudadano haciendo una vida activa en su iglesia con una hoja de servicio sumamente interesante, y llega un momento que entonces se quita la vida. Se ahorcó este pastor. Que el próximo domingo le prometo que voy a traer nombre, porque estos son temas sagrados. Bueno, en el Día de la Biblia, que va a ser un programa especial, como dije hace un ratito. ¿Por qué un hombre conocedor de la Biblia, que aplica, como dice el compañero productor, que lee, que estudia la Biblia, comete esa acción? Que es sumamente abominables ante los ojos de Dios? Porque dice la Biblia, repudiable ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que el que toma acción propia, entiéndase, extinción, jamás verá la cara del Señor. ¿Qué es lo que pasa a un pastor cuando hace eso? Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que nosotros, la lucha del cristiano no es fácil. Para empezar, la lucha del cristiano no es fácil. Yo tengo mis desavenencias, mi falta, y en un momento determinado yo pudiera cometer un error y hablarle, por ejemplo, mal a una persona. Ahora, yo tengo que tratar de rectificarme. Dice que nosotros tenemos que ir, porque el ser humano tiene que renovarse día en día. Tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que orar, tiene que conectarse con Dios. Yo entiendo que prácticamente hay veces que nosotros nos descuidamos de las cosas espirituales. Entonces, cuando vienen esos momentos de ataque, que el enemigo nos está viendo, pero nosotros no lo estamos viendo a él, entonces él aprovecha esos momentos. ¿Tú me entiendes? Entonces, como yo te decía, que el ser humano pelea, tiene una guerra de argumentos contra entidades espirituales de maldad. Entonces, esa guerra de argumentos, si el argumento tuyo es más débil que el argumento que esas entidades están peleando en contra tuya, ellos van a ganar. Por eso es que dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo es que tú te vistes de toda armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo? A través de la oración, a través de la meditación, a través de tú analizar cómo lo hiciste y cómo tú pudieras hacerlo mejor. Así tú te vistes de las armaduras de Dios, nutriéndote de la palabra, buscando a Dios.
mientras pueda, dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Entonces, no hay otra forma, ni hay un atajo para que nosotros podamos ser libres o podamos ser liberados de esta guerra tan campal que es la guerra espiritual contra los gobernadores de este siglo. Entonces, prácticamente, para concluir, los gobernadores de este siglo hacen injerencia en el mundo material, en el mundo físico, en la parte política. Ellos viven influenciando a los presidentes para que tomen acciones que vayan en perjuicio de la población, para llevar a la humanidad al sufrimiento y al fracaso. Pero en un corazón donde está el amor de Dios, donde está la paz de Cristo, esas entidades no pueden hacer injerencia, porque el argumento del amor es más poderoso que el argumento del odio, que el argumento de la trifulca, que el argumento de las cosas malas y de los malos principios que lo que hacen es que deploran a la persona. Entonces, Oliver Mejía, ay, dando cátedra